Hay juegos que llevan tiempo acompañándonos, otros que empiezan a asomar ahora, y luego están esos proyectos que cuando los juntas todos te hacen ver muy claro por dónde va el videojuego en los próximos años. Hoy toca meternos dentro de esos mundos y ver qué se está moviendo en cada uno. Bienvenidos a Avance, ¿estáis listos? ¡Vamos allá! Empezamos con Tomb Raider Legacy of Atlantis, una nueva etapa para Lara Croft, aventura en tercera persona, exploración, puzzles y acción, pero con un foco muy claro en el legado y en la mitología. La novedad aquí está en el enfoque, menos reinicio y más continuidad, y más peso en la narrativa clásica de la saga. No se trata de empezar de cero, sino de construir sobre lo que Tomb Raider siempre ha sido. Seguimos con Re9, acción, plataformas y combates rápidos en un mundo colorido, muy centrado en el movimiento y la precisión. Si no lo conocías, es uno de esos juegos que entra por el ritmo, y lo interesante es que se está perfilando como una experiencia muy pulida, muy consciente de lo que quiere ofrecer desde el minuto 1. Con Replaced cambiamos completamente de tono, un thriller de acción con estética pixel art cinematográfica y un mundo cyberpunk muy marcado. Aquí la novedad no es solo visual, es narrativa. Cada nuevo avance refuerza la idea de una historia oscura, adulta y muy cuidada en lo audiovisual. Entramos de lleno en el terror con Fatal Frame 2, Crimson Butterfly Remake, survival horror clásico, cámaras, espíritus, atmósfera opresiva. Para quien no lo conozca, es uno de los juegos más inquietantes del género, y lo nuevo aquí es la revisión, mejoras visuales, ajustes modernos y la intención clara de respetar el miedo original, no de suavizarlo. Seguimos con Reanimal, un juego de terror cooperativo con criaturas perturbadoras y un enfoque muy psicológico. Si no te suena, piensa en una experiencia donde el miedo se comparte. La novedad está en cómo se está posicionando como algo más que un simple juego de sustos. Ahora cambiamos radicalmente de energía con Vikings on Trampolines, acción multijugador, caótica, divertida y sin complejos. Es de esos juegos que no necesitan explicación larga. Entras, saltas, peleas y te ríes. Y precisamente eso es lo que lo está haciendo destacar. Con Screambound volvemos a la sorpresa, un juego que mezcla 3D y 2D de forma simultánea, usando dos planos jugables al mismo tiempo. Para quien no lo conozca, es un concepto muy creativo, y lo interesante es cómo esa idea se está aplicando cada vez con más claridad en su diseño. Seguimos con Mousework, acción rápida, perspectiva clásica y una propuesta muy directa. Aquí lo importante es el ritmo y la sensación de control, un proyecto pequeño en escala, pero con una identidad muy clara. Con Haunted Chocolatier entramos en un terreno más relajado, simulación, fantasía y gestión, pero con un toque oscuro y acogedor a la vez. La novedad es que el proyecto sigue avanzando con calma, manteniendo esa mezcla tan particular entre tranquilidad y misterio. Pasamos a Petal Runner, velocidad, estética futurista y una experiencia muy centrada en el movimiento. Si no lo conocías, es uno de esos juegos que se entienden viéndolos moverse. Y lo que se está viendo últimamente apunta a una propuesta cada vez más definida. Ahora subimos el tono con Heights on Life 2, shooter en primera persona, humor ácido y armas con personalidad propia. La clave aquí es que la secuela no busca repetir el chiste, sino ampliar el universo y llevarlo un paso más allá. Ahora entramos en el rol clásico con Threes of Time, un JRPG moderno con alma de los clásicos viajes en el tiempo y combates por turnos. Para quien no lo tenga en el radar, es una carta de amor al rol de los 90, pero con una presentación actual. Seguimos con Witchbrook, vida estudiantil, magia, relaciones y un ritmo tranquilo. Si no lo conocías, es un simulador de vida con brujería. Y lo interesante es cómo sigue consolidándose como una experiencia pensada para jugar sin prisas. Con Elementalis volvemos a la aventura, exploración, templos elementales y progreso clásico. La novedad aquí es cómo el proyecto sigue puliendo su identidad como aventura retromoderna, muy centrada en la exploración y el descubrimiento. Turno para Cairn, escalada, supervivencia y soledad, un juego que va de avanzar paso a paso, literalmente. Si no lo conocías, es una experiencia muy física, muy minimalista, y lo que se está mostrando refuerza esa sensación de reto constante.
Y ahora le llega el turno a un titán de antaño, Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo, pero esta vez en remake, plataformas, acción y manipulación del tiempo, un clásico que vuelve con la intención de actualizarse sin perder su esencia. La novedad aquí está en cómo el remake sigue tomando forma, buscando el equilibrio entre respeto y modernización. Aquí no hay relleno, hay mundos muy distintos, propuestas muy claras y señales de hacia dónde se está moviendo el medio. Y si quieres seguir explorando todo lo que se está moviendo ahora mismo, te dejo a continuación una lista de reproducción que seguro que te va a encantar y un vídeo que no te puedes perder, porque al final, cada gran aventura empieza mucho antes de que pulses Start. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso.